¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta nuevo video que semana con semana estamos pues creando justamente para ustedes, para pues difundir justamente temas que tienen que ver con la psicología y la pedagogía. En esta ocasión vamos a continuar con un tema pues también bastante apasionante, bastante importante para lo que es la psicología clínica, la psicología educativa y educación especial. Y bueno, en ese sentido nos estamos refiriendo justamente a lo que es el estudio del comportamiento anormal, también llamada psicopatología. Bien, por definición etimológica podemos entender que la psicopatología es un término que tiene tres diferentes vocablos, en griego, lógicamente, como buena definición. Psique, pues justamente alma. Patos, con H, no como pato del animalito que hace cuac, cuac, no, ese no, sino patos con H, que es justamente el término para describir, para nombrar en griego a la enfermedad. Y logos, ciencia, tratado o descripción. La definición etimológica, por lo tanto, de psicopatología quedaría entonces como el estudio, ciencia o tratado de las enfermedades del alma. Si para empezar era bastante complicado definir la psicología como ciencia, por aquello de las múltiples acepciones del concepto de psique, pues ahora se complica mucho más hablar de una conducta anormal o de una enfermedad del alma, ¿sí? Por lo tanto, pues es necesario entender justamente, pues a partir de esta pequeña presentación que se ha preparado para ustedes, pues justamente un poco cómo ha ido evolucionando el concepto de la psicopatología, algunos aspectos importantes a nivel histórico, la enorme dificultad que tiene justamente delimitar, describir, caracterizar y obviamente por definición también evaluar una conducta anormal. Porque finalmente quisiera comentar un caso, un caso, una situación bastante común. ¿Qué pasaría si de repente estamos en un no sé, en un restaurante, un puesto de tacos, una menudería, no sé, una fonda donde vendan antojitos mexicanos? Llegamos tranquilamente a cenar, comer, desayunar, lo que ustedes quieran, y de repente pues llega con nosotros un hombre, una persona, un hombre incluso alto tal vez, fornido incluso. Lo de guapo se los dejo a su imaginación, ustedes pónganle la guapura que ustedes quieran, eso ya es aparte. Pero resulta que este sujeto que llega justamente a este lugar donde estamos comiendo, pues va vestido con una falda. No trae falda. ¿Qué es lo que pensarías? Bueno, tal vez de entrada, pues que es a lo mejor una persona con preferencia sexual diferente a la nuestra, podría ser. Tal vez que es una persona que se dedica de manera artística o de manera profesional, pues, a lo que es utilizar el vestuario como herramienta de trabajo, o sea, un travesti. Posiblemente también, a lo mejor, puedas pensar que a lo mejor es una persona que es simplemente homosexual. Así de sencillo. ¿Cuál de las tres respuestas o cuál de las tres opciones sería la correcta? Pues todas y ninguna a la vez. Y es más, habría más opciones. Ok, en nuestro contexto occidental mexicano, pues justamente una persona, un varón, que se presente a un lugar público portando falda, siendo varón, repito, y no tratándose de una obra de teatro, de alguna representación en la escuela, qué sé yo, o disfraz o fiesta de disfraces, pues lógicamente va a ser visto como bicho raro, en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque justamente nuestras normas y patrones culturales establecen
qué es lo correcto o qué lo es políticamente correcto, culturalmente correcto y socialmente correcto en cuanto a los usos y costumbres. Y aquí es donde viene justamente este enlace con lo que es la psicopatología. El término costumbre también tiene como definición etimológica pues esta vertiente de conducta, hábitos, acciones. Ahora, es importante en ese sentido entonces entender el contexto de la persona que llega a este restaurante donde estamos comiendo. Es interesante primero que nada observar. Ok, se va a sentar, tal vez a compartir alimentos, va a comprar su comida, no sé, lo que ustedes quieran. Y de repente cuando pues se acerca la persona que atiende, la mesera, mesero, lo que sea, justamente a tomar su orden, pues a lo mejor escuchamos que tiene un acento extranjero. Es más, habla inglés. Y como de repente, pues el inglés es uno de los idiomas más pues conocidos o más reconocidos fácilmente, pues a lo mejor entendemos que es una persona que es norteamericana o inglesa, pero la primera tendencia sería pensar que es una persona norteamericana, ¿sí? Pero ojo, hay otro detalle que no nos dimos cuenta. El tipo de falda que trae. Es una falda a cuadros. Y sí, es una falda que recuerda mucho a lo que son las faldas de las señoritas, las niñas de secundaria, ¿sí? La falda tela tipo escocesa. Entonces tenemos aquí varias cosas en común que a lo mejor no habíamos pasado que no hemos entrado en detalles. Una persona aparentemente extranjera portando una falda a cuadros siendo hombre. Pero también observando el resto de su indumentaria, nos damos cuenta que trae una camisa de vestir de manga larga y una corbata. Es decir, pareciera que era una persona que estaba saliendo justamente de alguna especie de reunión formal. Y bueno, nuestra curiosidad aumentó a tal grado de que nos acercamos justamente a la mesa y como tal vez manejamos un nivel de inglés aceptable o lo suficientemente necesario para poder entrar en una conversación, pues le preguntamos, ¿de dónde vienes? Y él contesta, soy escocés. Y entonces allí con esto, conociendo un poco la cultura escocesa, las suposiciones que estábamos haciendo sobre si era homosexual, si era travesti, si estaba en una fiesta de disfraces, pues de repente cae por completo. Y entonces entendemos que también en base a otros factores contextuales que no hemos visto a simple vista, pues resulta que es una persona escocesa que acaba de salir de una reunión formal, siendo que el traje de gala escocés para el hombre incluye la falda, ¿sí? La falda tipo escocesa. ¿A qué voy con este ejemplo? Que tal vez alguno de ustedes pueda pensar, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la psicopatología? Bueno, tiene que ver y mucho. Porque justamente la definición que dimos de psicopatología al principio es el estudio, ciencia, tratado, descripción de las enfermedades del alma. Vamos a dejar en paz ahorita de momento lo que es la clásica definición de psicología como ciencia del alma o tratado del alma. Y vamos a abocarnos justamente a esta dimensión de la de la psique como conducta. Entonces la psicopatología es la ciencia la ciencia y descripción de conductas desviadas o conductas enfermizas. Y tal vez nosotros estábamos haciendo toda una conjetura bastante truculenta sobre pues la dudosa orientación de la persona que estaba comiendo con nosotros, y resulta que es un simple escocés en traje de gala que acaba de salir de una fiesta y pues obviamente como a cualquiera de nosotros se le antojó pues cenar tacos, no sé. Bien, pasamos entonces a definir ya de manera formal lo que es
para un autor que se apellida Maxmen allá por el año del 86, 1986, nos define la psicopatología como el estudio de las manifestaciones de los trastornos mentales. Y aquí es donde viene también otra cuestión muy importante para poder hablar de psicopatología. Si entendemos que psicopatología es la descripción de la conducta anormal o la conducta enferma, entonces tenemos que partir del supuesto que entonces hay una conducta sana, una conducta normal, ¿sí? O para quitar ahorita el término normal o anormal, una conducta sana, saludable, una conducta óptima o adecuada. Va a ser complicado entender la psicopatología sin tomar en consideración justamente que cuando se habla de enfermedad y de salud, parafraseando un poco la posición oficial de la OMS, enfermedad no significa ausencia de salud, ¿sí? Ni tampoco salud significa única y exclusivamente ausencia de enfermedad, ¿sí? Sino que más bien para poder entender estos procesos biopsicosociales y ecológicos como lo es la salud y la enfermedad, pues lógicamente van a tener que ser considerados en su análisis varios elementos, no nada más la ausencia de síntomas, sino justamente como nos comenta Maxmen en la cita que está en la diapositiva que están viendo ustedes, es cómo se manifiestan esos trastornos mentales, ¿sí? Pues tal vez quienes hayan tenido oportunidad un poco, ya sea en la carrera de psicología o a lo mejor de manera pues incluso autodidacta, que se haya interesado justamente en el tema de los trastornos mentales de la conducta desviada, pues sabrá que existe ya incluso hasta cierto punto es algo muy choteado por los medios de comunicación, cine, televisión, radio, etcétera, novelas, libros, etcétera. Pues la figura del psicópata o del sociópata, ¿sí? Tal vez cuando mencione la palabra psicópata o sociópata, lo primero que nos viene a la memoria es un clásico asesino serial, ¿sí? Y a lo mejor a personas que un poquito más asiduas de este tipo de personajes o de personificaciones en los medios de artísticos, pues tal vez el personaje de Hannibal Lecter, psicópata, sociópata por excelencia, cuya refinamiento, glamour, nivel de educación, es psiquiatra finalmente, modales, etcétera, pues esconden una terrible verdad, que es justamente un asesino serial que mataba pues comiéndose parte de sus víctimas, ¿sí? Aníbal el caníbal Lecter. Afortunadamente, Hannibal Lecter es un personaje de ficción creado por Thomas Harris, que para justamente su primera novela, que fue El silencio de los corderos, y en español le pusieron El silencio de los inocentes, pues se asesoró por un psicoanalista, ¿sí? Para justamente retratar de manera más vívida a una persona con un trastorno mental bastante severo, bastante complejo, y cómo se manifestaba pues en la parte pragmática. De ahí entonces la importancia de entender pues justamente los trastornos mentales, las psicopatologías, las enfermedades que pueden provocar una alteración en el cerebro, ¿cómo se van a manifestar? Pues justamente de eso se va a tratar en lo general el estudio de la psicopatología. Y ojo, aquí no nada más es justamente restringirlo a una parte psiquiátrica, como por ejemplo esquizofrenia, depresión, manía, trastorno antisocial de la personalidad,
trastorno limítrofe de la personalidad, trastornos de ansiedad, trastorno por estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo en adultos, en niños tal vez autismo, tal vez discapacidad intelectual, trastorno de los movimientos, encopresis, eneuresis, trastornos específicos del aprendizaje. No, aquí lo importante es entender justamente cómo se manifiestan en la conducta estos trastornos y cómo pueden afectar, y de hecho afectan básicamente las áreas más importantes de la vida de un ser humano, a nivel social, a nivel laboral, a nivel relacional, a nivel cognitivo, a nivel emocional, pues lógicamente a nivel conductual también, ¿sí? De eso se trata en lo general la psicopatología, pero tendremos que hacer una pequeña aclaración y pues tiene que quedar perfectamente entendido. Número 1, psicopatología no es sinónimo de saberse de memoria, de haberse macheteado el DSM-5 o la CIE-10. No. Tampoco nada más recordar justamente los síntomas. Ah, sí, claro. El trastorno bipolar se caracteriza por esto y otro. De repente el autismo se va a manifestar por este tipo de conductas. Y a lo mejor lo que es el trastorno del aprendizaje con énfasis o enfoque en la lectura, pues se caracteriza de tal o cual manera. No nada más se trata de eso. Se trata más que nada de entender cómo funciona el trastorno y cómo justamente el sujeto, el ser humano, pues llega a desarrollar esos síntomas, ¿sí? Eso va a ser importantísimo. Por lo tanto, básicamente para poder entender, aunque bueno, obviamente pues el diplomado que estamos llevando no es en el sentido estricto de la palabra, no es psicología clínica, sí tiene que haber un enfoque o una teoría específica de la conducta humana para entenderlo, o por lo menos conocer lo básico de la conducta humana para poder entender pues justamente cómo se manifiestan estos síntomas y de qué manera repercuten en mayor o menor medida. Bien, por lo tanto, los tres principales objetivos de la psicopatología pues van a ser, número 1, describir los síntomas. Esa parte no se pierde, esa parte pues, aunque dijimos que no es la meta principal, sí es importante hacerlo, porque finalmente también, ¿cómo sabemos si un paciente tiene una patología? Pues obviamente por la manifestación conductual que tiene y por la descripción que hagamos de ella. Otro punto importante de la psicopatología, donde tiene una fuerte ligazón con lo que es los procesos de intervención, pues es la evaluación psicodiagnóstica o psicopedagógica. Lo voy a decir tal cual, en otros escenarios también lo he repetido con mis alumnos en la universidad donde yo trabajo, pues también lo he mencionado. Psicólogo que no sabe evaluar a un paciente, a un sujeto, niño, adolescente, adulto, anciano, como sea, pues lamentablemente le falta una herramienta vital, ¿sí? Una herramienta vital para justamente acceder a través de la evaluación, de la aplicación de instrumentos, ya sea objetivos, ya sea proyectivos, ya sea de otra naturaleza, pues justamente a llegar a conocer cómo se manifiesta esta persona. Eso es clave para entender al ser humano, evaluar, ¿sí? Aquí obviamente pues cuando hablamos un poco ya en el ámbito sobre todo psicopedagógico, pues sabemos que una evaluación pues es un proceso continuo, al igual que con la psicología, es un proceso básico para poder realmente brindar un servicio o una intervención con calidad. Obviamente pues esto ya es algo que ya es conocido por justamente pedagogos, docentes, psicopedagogos, que finalmente pues son tres
tres momentos en la evaluación, lo que es la evaluación inicial o diagnóstica, que es la que se da al principio, evaluación formativa, que esa se hace durante el proceso que tenga que ver con alguna intervención a través de algún programa de aprendizaje o de cambio de conducta, y una evaluación sumatoria o sumativa, que es la última, que es ahora sí que vamos a ver de qué se trata el asunto, de qué se trató todo el asunto, qué tanto avanzó la persona o no. En este caso, para la psicopatología, va a ser importante e indispensable conocer cómo llega la persona al principio. Ya hace pues bastantes años, hace muchas lunas, cuando estaba un servidor en la carrera, un maestro comentó lo siguiente: bueno, van a llegar los padres de familia, ¿sí? Van a quejarse horriblemente, es que fulanito de tal, es que Panchito hace esto, no se está quieto, es grosero con sus hermanos, no puede leer correctamente, no hace tareas, es flojo, contesta de mala manera, ya se descontó a la hermanita, ya se descontó a los otros hermanitos, en la escuela me lo están corriendo por mala conducta, etcétera, etcétera. Eso va a ser el pane nostrum quotidianum, o sea, el pan nuestro de cada día, ¿sí? Ahora, lo que decía el maestro, pues también es algo muy cierto, y sería encargar a los padres o a los que se presentan llevando al menor a evaluación: oiga, señor, señora, o oigan, papás, ¿qué tiene de bueno el niño? Sí, ya me dijeron qué es lo malo en él, a nivel de comportamiento, a nivel de pensamientos, a nivel de afectos, a nivel etcétera, ¿no? Pero ¿y qué tiene de bueno el niño? Eso también es parte importante de la evaluación, y no se nos debe olvidar nunca. Justamente al momento de hacer una evaluación diagnóstica con un sujeto, sea niño, sea adolescente, sea adulto, sea de la edad que sea, y por la razón que fuere, contemplar pues no nada más los aspectos negativos, sino también obviamente contemplar aspectos positivos. Ahora, los positivos me van a servir más adelante tal vez para apoyarme al momento de realizar un programa de intervención psicopedagógica, clínica, qué sé yo. Pero bueno, ahorita eso es otra, ahora sí, como decía un comercial allá de los años 90, esa es otra historia. Vamos a concentrar ahora pues justamente en la evaluación. Ya tengo yo la descripción, los datos que me arrojaron los test o las herramientas de medición. Pues también hay que investigar, y justamente también es parte importante de la psicopatología, investigar causas y procesos. Algo muy importante, y sí tienen que grabárselo en el cerebro, ¿sí? Así tal cual. No todo es psicológico, no todo es biológico, no todo es cultural, ambiental, social. Nos guste o no, es parte siempre de la combinación de varios factores. Ciertamente, ok, si el niño nace con una lesión en el cerebro, una enfermedad, qué sé yo, por a lo mejor al momento de ser del parto, a lo mejor tuvieron que meter forceps, y pues te lo digo por una experiencia muy personal, a lo mejor tuvieron que apretarle mucho el cráneo y le partieron justamente un pedacito de cráneo. Pues esto puede provocar a futuro una consecuencia. ¿Cómo, cuándo, dónde, a qué horas? No sé. Pero no nada más no nada más va a ser culpa de, bueno, sí, queremos eliminar de la faz de la tierra al médico que hizo esta acción irresponsable. No me sirve de nada, pero aparte, ahí sería una base biológica, un proceso que tal vez tenga que ver con una etiología a nivel estructural. Pero ese niño, con ese antecedente, está inmerso en por ejemplo, en un sistema social básico, primario, que se llama familia. Y después va a brincar a lo que es el siguiente sistema social, que es escuela. Y es justamente ahí donde su conducta va a empezar a diversificarse.
empezó ciertamente en lo que era la parte biológica, va a repercutir o se va a enraizar en la parte, en el contexto educativo, relacional. Por lo tanto, en este caso, pues obviamente las manifestaciones que puede tener eso que le pasó a este niño cuando nace, no las podemos anticipar. Y eso también tiene que ver con la psicopatología. Ok, sí, ya sé que tiene, ya le di un diagnóstico según una batería de pruebas, fulanita de tal, ya sé qué es lo que tiene. Perfecto, qué bueno. Pero ¿cómo llegó a eso? Porque una vez conociendo el cómo, también se puede entender, aunque sea obviamente pues no tan fácil, pues como lo comentó ahorita, también se puede llegar a asumir, o bueno, pues sí, asumir o identificar las formas o estrategias a través de las cuales se puede pues modificar esta situación, tal vez revertirla. A eso hay que aclararlo. Habrá digámoslo así, trastornos, psicopatologías que pueden remitir, o sea, pueden desaparecer. Habrá otras que solamente se puedan paliar, o sea, enseñar a los niños, bueno, al paciente y a la familia o a su grupo social primario de apoyo a cómo vivir con esa situación. Por ejemplo, un niño, un pacientito que tenga discapacidad cognitiva asociada a síndrome de Down, pues lógicamente va a ser una condición permanente. Es decir, y eso también sería parte, pues también ahora que sí, parte importante de la labor del diagnóstico, pues también comunicar la información con los padres de familia. Pero algo así, y esto tiene que ver con la ética, pues tampoco ir así, bueno, mire, fíjese que su niño tiene retraso mental y va a quedar así de por vida. Digo, si lo decimos así, pues obviamente voy a sentir ganas de llorar, de un enojo muy fuerte, una frustración enorme. Uno, por la manera en que lo me dijeron, y dos, porque pues es una situación que ya no tiene vuelta de hoja, ¿sí? Que ya no es reversible. Bueno, en ese sentido, pues de esto también se trata la psicopatología, no nada más de describir, evaluar, sino investigar causas y procesos para llegar a un objetivo, para llegar a una identificación de lo que pasó, y pues una vez hecha esta identificación, pues ya posteriormente pasar a lo que es la parte de la planeación del tratamiento. Habría que decirlo entonces, justamente la psicopatología va a tener por lo tanto un carácter básico como disciplina dentro de lo que son otras áreas como psicología clínica, psicopedagogía, pedagogía y educación especial. Y esto hace que la psicopatología por fuerzas sea necesariamente algo multidisciplinario. El hecho de que a lo mejor exista un psicólogo, un profesionista, pues en pocas palabras, para no poner nombres de profesiones, que es un profesionista que crea inocentemente, ingenuamente y heroicamente, eso sí, que por sí solito va a hacer que algo cambie, o que algo de repente, hablando de una conducta anormal de un paciente, cambie solamente con la intervención que él lleva a cabo, pues sería inocente, sería ingenuo, ¿sí? Porque en realidad, si nos interesa el bienestar de una persona, pues justamente esa persona se compone de varias áreas, varios aspectos, y lógicamente pues un abordaje multidisciplinario pues sería el más adecuado, ¿sale? Pero aquí entramos un poquito más en lo específico, más en la materia. Todo lo anterior es solamente como una pequeñísima introducción de casi media hora. Vamos viendo un poquito acerca de lo que es la conducta anormal. Bueno, para empezar, ¿qué es una norma? Pues algo que está normalizado.
aunque no les guste, aquí tendríamos que recurrir justamente a ese viejo y conocido concepto estadístico de distribución normal de frecuencias, también llamado campana de Gauss, donde el promedio de una población o de una muestra se encuentra justamente al centro de la campana de Gauss o de esa distribución. O sea, la media es el punto de origen para definir si algo se desvía de manera positiva o negativa, X número de desviaciones estándar. Bueno, yo sé que eso es estadística. Y alguien podría decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la conducta normal? Pues muy sencillo. Justamente lo que hace la mayoría, o sea el promedio de la población, es lo normal. Y lo que hace la minoría, pues obviamente se desvía X número de desviaciones estándar y por lo tanto va a ser anormal. Entonces, hablaríamos que el primer criterio estadístico para hablar justamente de lo que es conducta anormal es un criterio estadístico. Si en la mayoría de la población de tu país, de tu localidad, de tu comunidad, volvemos con el ejemplo del principio y por eso a lo mejor tal vez me dediqué casi 10 minutos a hablar de este tipo escocés con su falda de traje de gala. Ok, aquí en México es una conducta anormal. ¿Por qué anormal? Porque una minoría es quienes lo harían y lamentablemente la minoría sería una población clínicamente con algún tipo de trastorno, ¿sí? Y por lo tanto se desvía de la norma porque no es común que lo hagan muchas personas. Ahora, en el país de esta persona, Escocia, las tierras bajas, las tierras altas más bien, pues lógicamente es algo normal, ¿sí? Aquí, para muestra basta un botón. Ahorita es común que la mujer porte pantalón, ¿sí? Ya sea pantalón de mezclilla, pantalón de vestir, el que quieras, pero es común que lo haga. En su tiempo, o pensemos, hace, ¿qué serán? 80 años, era impensable, era inadmisible que una mujer portara pantalón. Y es más, era también inadmisible que una mujer trabajara o estudiara algo que era casi de manera automática referida al sexo masculino, al género masculino. Sin embargo, ahora pues esto obviamente falta mucho para trabajar en ese aspecto, hablando de equidad de géneros, igualdad de géneros. Falta mucho todavía, pero pues ya es algo, ya estamos acostumbrados que ver, por ejemplo, mujeres que tienen trabajos que antes eran típicamente considerados de hombres, no nada más la parte de la vestimenta, obviamente vemos mujeres que portan pantalón, portan cabello corto, y a lo mejor al revés, y para también dar un ejemplo con el caso de los hombres, es inadmisible que un hombre, o hace unos 80 años era inadmisible, y no tan lejos, en los años 60, era inadmisible que pues justamente los jóvenes, los hombres trajéramos no, porque yo no soy tan joven, trajeran cabello largo, porque eso era de mujeres, y mucho peor que de repente trajeran aretes, no sé, algún ¿cómo se llama esto? Algún accesorio clásicamente reservado para la mujer. Pero bueno, entonces tenemos que para definir la conducta normal hay dos enfoques. El primero, bueno, de hecho son tres. El primero, en este caso está en el número 2, es lo normal versus lo normal a nivel estadístico. Sin embargo, ahí está el punto 1 que dice comportamiento anómalo, entre comillas, que requiere atención clínica. Es decir, algo muy sencillo. Va a haber algo malo en ti, o vas a estar enfermo, cuando por ejemplo, supongamos, tu estornudo, tus síntomas físicos generales, el cansancio, tal vez la debilidad general,
la pérdida de apetito, a lo mejor la temperatura, el cambio de temperatura, pues ya tengas 4, 5, 6 días con y pues no haya como una mejoría. Entonces, ahí obviamente casi de manera automática pues entiendes que estás enfermo y que tienes que ir con un clínico, ¿sí? Un médico. De igual manera entonces en la conducta normal, pues justamente cuando una conducta puede ser potencialmente riesgosa para el sujeto que la presenta o para otros, es cuando se habla de dar una atención clínica. ¿Quién hace esto? En este caso pueden ser psicólogos o psiquiatras, ¿sí? Por ejemplo, pensando en esto, volvemos con el ejemplo de la persona con la falda. De repente pues no es una conducta que pueda poner en riesgo a la persona, ni mucho menos a los demás. Digo, se ve bastante estrafalario, pero si hablando de rarezas, pues hablando de rarezas, a lo mejor busquemos ejemplos. En el medio artístico hay muchas, ¿sí? No sé, por ejemplo, Sir Elton John, ¿sí? Este músico profesional que ya es un Sir, que es un título nobiliario en Gran Bretaña, en Reino Unido, en Inglaterra, vaya. Pues obviamente cuando él salía en sus años de apogeo, cuando estaba obviamente mucho más joven, en sus años de apogeo, pues solía salir al escenario con un atuendo bastante raro, bastante, pues, vistoso, bastante colorido, y también portando lentes. Bueno, él es una persona que usa lentes, pero desde entonces pues ya usaba lentes, pero adornados de formas bastante raras. Digo, eso tal vez no es como tal un comportamiento anómalo que requiera atención clínica. ¿Por qué? Porque no le hace daño a nadie, ni se hace daño a sí mismo. Pero en cambio, el hecho de que un niño que presenta un cuadro o un trastorno del espectro autista de repente muestre en la dimensión de movimientos estereotipados y sean clasificados o categorizados según la nomenclatura del DSM-5 como autolesivos, ¿qué quiere decir esto? Que este niño, dentro de su ritual de movimientos estereotipados, tal vez haya uno que consiste en golpearse la cabeza contra el muro. Ahí esto ya requiere una atención clínica especializada. ¿Por qué? Porque está poniéndose en riesgo la vida, la integridad física del paciente. Y por lo tanto, pues aquí necesitaría pues justamente algún tipo de mecanismo de confinamiento, de contención, etcétera, ¿sí? Eso es a lo que se refiere comportamiento anómalo que requiere atención clínica. Ok. Bueno, hablábamos hace ratito, por ejemplo, de lo que eran pues los asesinos seriales, ¿sí? En este caso, pues claro está que es un comportamiento anómalo que requiere atención clínica. Hubo un asesino serial famoso, ya no como Hannibal Lecter, que es ficticio. Ted Bundy, este señor Ted Bundy, un asesino norteamericano de los años 80, que pues fue muy famoso por el grado de violencia, el grado de, pues cómo decirlo, de salvajismo que tenía, que mostraba en sus delitos, ¿sí? Se dice que en una de sus últimas fechorías entra una fraternidad universitaria de mujeres, pues algunas de las víctimas las empala con las patas de la cama, las viola justamente con las patas de la cama, con botellas, pues no sé, las ataca sexualmente de una forma muy salvaje, las muerde, etcétera, ¿no? Pues ahí obviamente este tipo de comportamiento, claro está, que daña potencialmente a otras personas, y entra por lo tanto en la primera clasificación, comportamiento anómalo que requiere atención clínica, ¿sí? Porque estas personas, si se les deja en libertad, pueden ser muy peligrosos para la sociedad, y digo también tal vez para sí mismos, ¿no? Pero no siempre hay esa combinación de ambos. Puede ser o para sí mismo o peligroso solamente para los demás.
Y bueno, para finalizar esta pequeña intervención tenemos una tercera definición o una aproximación que se conoce en su conjunto como teoría de la caricatura. Ah, caray, pues ¿cómo que teoría de la caricatura? Bueno, quienes tengan la oportunidad de ir a lo que es el Teatro Degollado, ahí a un lado, por donde está el Palacio Legislativo, donde está el templo de, me parece que es Santa María de Gracia, suelen ponerse a un lado del Teatro Degollado durante el día, pues artistas urbanos, muchos de los cuales hacen figuritas con latón, pintura con aerógrafo y caricaturistas. Ok, con tu respectiva aportación voluntaria, pues obviamente el caricaturista te va a hacer tu caricatura. Ahora, habría que entender primero que nada que es un retrato y que es una caricatura. Ok, el retrato como técnica artística es simplemente el artista plasma lo que ve, tal cual. Es decir, un retrato es una fotografía, por así decirlo. No te exagera nada, no te pone de más, no te quita, simplemente lo que es. Ahora, que no te guste tu retrato, tu foto, eso, mi amigo, mi amiga, es algo completamente aleatorio. Esa ya es una bronca personal. Pero finalmente eso es a lo que quiero entender con esto, que quieren entendido con esto, es que la teoría de la caricatura, en el caso del retrato, bueno, es lo que es. Pero no nos interesa el retrato, nos interesa la caricatura, porque justamente para eso nos está explicando, para poder entender por qué se llama así teoría de la caricatura. Ok, ahora, si la persona que te hace tu dibujo es un caricaturista, generalmente, y quienes hayan pagado por esta situación, generalmente te van a hacer tu retrato, tu caricatura más bien, exagerándote algún rasgo físico tuyo, que obviamente a lo mejor pues sí está muy notorio, sí es muy notorio. Por ejemplo, puede ser las orejas, los ojos, la nariz, los labios, los pómulos, la barbilla, los dientes, los labios, etcétera, ¿no? Lo chaparro, lo alto, lo gordo o lo flaco. De hecho, justamente la caricatura, a diferencia del retrato, es más por el lado de provocar risa. Ahora, justamente cómo se provoca esa risa, pues simple y llanamente exagerando lo que se presenta. Repito, en la caricatura se exagera un rasgo que presenta la persona de la cual se hace su caricatura. Ahora, aplicando esto a lo que es la teoría de la caricatura dentro de la definición de conducta normal, pues bueno, justamente en la depresión clínica se caracteriza fundamentalmente por un estado o la experimentación recurrente, cotidiana o incluso diaria de sentimientos intensos de melancolía en grado extremo. Tener melancolía, tener tristeza, de vez en cuando es algo de lo más normal que nos puede pasar en el mundo. Es parte de las emociones, ¿sí? Pero el hecho de que diario y de manera recurrente a ciertas horas del día, pues te venga un episodio o un arranque de tristeza extrema, al grado de incluso tal vez haber intentado privarte de la vida, pues eso ya sería una exageración de un rasgo anormal. Y entonces, por lo tanto, ahí entraría como explicación la teoría de la caricatura. Es decir, la depresión en este caso es una exageración burda de lo que es la emoción básica de la tristeza o de la melancolía. Lo mismo pasa, por ejemplo, con tal vez la hiperactividad. Y aquí volveríamos con la preciosura de los prefijos y los prefijos griegos. Hiper, de más, exagerado, alto, elevado. Hiper, hipo, bajo. Hipertenso, una persona que tiene la tensión arterial
por las nubes, hipotenso. La persona se está prácticamente pues muriendo porque no tiene una tensión arterial lo suficientemente fuerte para garantizar el volumen de bombeo el volumen de sangre en las venas, ¿sí? Y ahí donde está la exageración. Bueno, que la hiperactividad es una exageración grosera, bastante fuerte, y digo, quien haya tratado, hablando de personas que laboren o tengan trabajo en lo que es la parte educativa o psicopedagógica, pues sabrán, no me dejarán mentir, que lidiar con un niño hiperactivo es uno de los retos más importantes que se le presentan justamente a una persona que se dedica a la docencia. ¿Por qué? Porque su actividad está simple y sencillamente exagerada, está altísima. Entonces, ahí también aplicaría teoría de la caricatura. Por último, y para concluir el día de hoy, tendríamos lo que es la actividad, bueno, relacionados, que es la hiperactividad, la melancolía, la ansiedad. La ansiedad, todo mundo sentimos miedo en algún momento de nuestras vidas, ¿sí? Miedo a cosas raras o cosas irreales, de repente a seres sobrenaturales, miedo a elementos de la naturaleza, miedo a situaciones sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente el miedo es algo normal. De hecho, se maneja que el miedo es una emoción que tiene una finalidad eminentemente tanto preservativa como justamente adaptativa. Si la fuente de miedo o la fuente que me provoca ese miedo pues es demasiado intensa, pues lo mejor, ahora sí, como se dice comúnmente, patitas para que las quiero, pongo tierra de por medio. Si yo calculo que esa fuente de ansiedad, esa fuente de miedo, lo puedo vencer entrando en combate, pues órale, a ver cómo nos toca, ¿no? ¿Sí? Pero en cambio, cuando hay ansiedad, pues la persona con un trastorno de ansiedad, como por ejemplo agorafobia, no es capaz, repito, no es capaz de salir de su casa sin pensar que le va a caer, no sé, un meteorito. Ahora, este fin de semana, tal vez la noticia que se asustó fue justamente la parte de este cohete chino que se sale de control y que intenta reingresar, que reingresa a la atmósfera y que pues amenazaba con estrellarse directamente en la Tierra. Vamos, era una nave espacial, un cohete, no un misil, un cohete, una nave espacial que simplemente se le perdió la brújula y el dichoso cohete se fue a estampar no sé en dónde. Pero una persona con agorafobia pues estaría pensando que pues le van a caer encima, y justamente donde está parado él, meteoritos, misiles, naves espaciales, no sé, ataques terroristas, ataques biológicos, qué sé yo, porque su estado de ansiedad es completamente completamente disfuncional y está fuera de control. No es una ansiedad realista, ¿sí? Obviamente, ¿dónde está la caricaturización de esto? Pues justamente en la dimensión de la experimentación normal de miedo. Ok, espero que esta pequeña introducción sea amena para ti. Esperemos que sea entendible. Como de manera recurrente, cada 8 días lo comento. Cualquier duda, comentario, pregunta, con mucho gusto, mándame un mensaje de correo electrónico a través de los comentarios de YouTube, redes sociales o Classroom. Mi nombre es Francisco Barrios, es un placer poder compartir un poco de mis conocimientos contigo y seguimos en contacto. Gracias, hasta luego y no olvides seguirte protegiendo.